Bueno, empezamos. Hemos abierto con Karl Mengel, con el fundador. Pocas veces pasa esto, pocas veces ocurre que un pensador, un economista, realmente funda una escuela de una forma tan clara, ¿no? como el caso de la escuela austríaca. Hemos empezado por él y ya nos vamos casi, no al final, sino a una reconsideración de todo el paradigma austríaco a la luz de otras aportaciones que se hacen, podemos decir que en los límites, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de los límites del paradigma austríaco y de otras ideas que pueden enriquecernos más allá de él. Y para eso tenemos a Paco Capella. Adelante. Muchas gracias, José Carlos. Bueno, hay un problema que igual la charla no va a ir exactamente de eso. A mí últimamente en las charlas me pasa algo muy curioso y es que ponen los títulos de las charlas sin preguntarme. Oye, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué vas a hablar? Y yo veo que hay un título. ¿No? O sea, ¿yo voy a hablar de eso? Sí. No sé, igual es verdad, vale, no, si no te culpo de nada. Pero el auténtico título que quería poner yo a esta charla es, y debo antes advertir que puede herir la sensibilidad de los espectadores, la escuela austríaca es una mierda. Cierro comillas. ¿Quién de vosotros está de acuerdo con que la escuela austríaca es una mierda? Joder, va a costar aquí convenceros. Vale, había otra posibilidad que era, la escuela austríaca es maravillosa. La escuela austríaca es lo mejor. La escuela austríaca es la única escuela de economía, la única que tiene razón y tiene razón en todo. ¿Quién estáis de acuerdo con eso? Tampoco. O sea que habrá que llegar... Estamos entre medias más o menos. ¿Eh? ¿Quiénes? ¿Los alumnos? ¿Los que estáis aquí? O sea que sois todos muy sensatos. Vale. El título real o el contenido real es que el otro tema, José Carlos, ya lo he dado otros años. Entonces, digo, ya lo he repetido tantas veces que para qué vamos a seguir las cosas que le faltan. Y aunque algunas de las cosas que voy a comentar hoy ya las he comentado otros años, con el tiempo, con estos otros últimos años de pandemia y últimamente guerra y la elección de Trump y todo, digo, mira, lo voy a contar ya o reviento o no lo va a contar nadie. Creo que hay cantidades importantes de mierda o de miseria en la escuela austríaca y tengo interés de investigarlas y preguntaros a vosotros, ¿por qué? ¿Esto pasa en todas partes? ¿Todas las escuelas tienen estas pifias, estos errores, estos absurdos, estas barbaridades? ¿O la escuela austríaca, por sus particularidades, porque la escuela austríaca de economía, reconoceréis, entiendo que la conocéis todos al menos algo, ¿no? Sabéis su metodología priorístico-deductiva, lo apodíctico, todo esto, praxeología, luego en ámbito político, anarcocapitalismo, es como una escuela muy peculiar. Siempre, no es la única entre las que no son mainstream, entre las que son heterodoxas, entonces quizá las demás también tengan esos problemas, pero... Eso, tengo ganas de discutirlo con vosotros. Y con vosotros también por una cosa particular. Yo siempre que hay la Universidad de Verano les pido a los electores, ¿queréis por favor evitar a los frikis? ¿A los chalaos? ¿A los fanáticos? O sea, seguro que se nos cuela alguno. Siento curiosidad por ver cuál es entre vosotros. O si hay varios. Pero digo... ¿Queréis pedirles la cuenta de Twitter o la cuenta de Instagram, lo que sea, a ver qué barbaridades dicen? Y si dicen muchas barbaridades, dicen, mira, lo siento, no tenemos sitio, tenemos dinero, o si me lo pasáis y digo, oye, chaval, eres un chalao. Entonces, ¿para qué vamos a traer chalaos? Queremos gente más o menos sensata. La escuela austríaca es muy antisistema, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo con eso? Estamos siempre criticando al mainstream. El problema es que cuando eres antisistema, quizás seas un chalao. No conozco muchos chalaos que sean chalaos pro sistema. Quedaría un poco raro. El sistema va a considerar al que esté a favor el sensato, el que está a favor del poder, ¿no? Entonces, hay mucho chalao. Y aunque no quiero personalizar, sobre todo ante gente que puedo mencionar, pero me sabe mal que no puedan defenderse, sí que voy a mencionar algunos nombres y los discutimos y me decís lo que creáis. Y tener en cuenta una cosa. Yo llevo muchos años en esto. Entonces os voy a contar que muchas cosas que las que voy a criticar, y he caído yo también. Entonces, por ejemplo, insisto, temas que me han parecido graves últimamente. El que durante la
pandemia, gran parte del mundillo austriaco, mundillo liberal, fuera radicalmente antivacunas. Entiendo perfectamente a los que sean... José Carlos acaba de escribir un artículo contra los encierros. No sé qué tiene en contra de Pamplona y los encierros, pero supongo que se refiere a contra... Se refiere a contra los confinamientos. Y yo contra los confinamientos puedo estar totalmente de acuerdo en que fueron excesivos, algunos fueron inconstitucionales, tuvieron un coste económico brutal. Vale, si eso podemos discutir. Pero el movimiento antivacunas es un movimiento tremendamente peligroso, no demasiado potente en España, aunque, bueno, se suele decir que Twitter no es representativo de la sociedad, pero por lo que yo he visto en Twitter hay una cantidad importante de españoles, algunos que se creen liberales o que dicen que son liberales, que son muy antivacunas. O que te dicen, no, yo no soy anti todas las vacunas, las otras no, solo ante estas, que es que son experimentales, que tienen grafeno, que si están magnetizadas, que si activan con 5G, que si son terapias génicas, que no lo son. Una cantidad de chorradas o barbaridades, que si el VAERS dice que están muriendo todo el mundo como moscas o que hay una cantidad de efectos adversos que no es la que refleja el VAERS, sino 10 veces más o 100 veces más o 1000 veces más porque hemos hecho nosotros una estimación. Y dices, aquí se debería estar muriendo todo el mundo por las vacunas y no, que sí, que hay miocarditis, que hay periocarditis, que sí, pero que los médicos lo saben. Y entonces una cosa que yo me pregunto es, cuando alguien opina algo, miro a la opinión y miro a la persona y dice, pero esta persona de esto ¿qué sabe? ¿Qué formación tiene? En Twitter es dificilísimo saberlo porque muchos son seudónimos, además con seudónimos de lo más tontos posibles, que si soy un zascabot, que si soy un bot de no sé qué, o sea, gente que ya está presumiendo de ser un troll. Entonces, el mundillo austriaco, una de las características que tiene es que claramente es gente que no es de ciencias. Es gente que es de letras. Y es muy de letras, ¿no? ¿Estaréis de acuerdo? ¿Qué dicen de las matemáticas los austriacos? Matemáticas no, matemáticas no. No se puede matematizar la economía, que si no hay constantes, que si hay dos métodos distintos, uno para las ciencias naturales, otro para las ciencias sociales. Todo esto que puede tener parte de verdad, el problema es que tiende a usarse para crear una zanja y decir, de un lado, lo de ciencias, los que usan matemáticas, los que saben ciencias naturales, y de otro nosotros, que además somos poquitos. Nos construimos una esquinita ahí, pintamos toda la habitación, menos la esquinita, y nos quedamos en la esquinita y ya no podemos salir, porque entonces pisaríamos pintura fresca, ¿no? Entonces los austriacos, muchos tienden a hacer eso, a usar cantidad de ideas que pueden tener parte de verdad para construir una secta. Y dices, no, nosotros somos muy racionales. Yo eso lo critico en alguna charla, los objetivistas. Los objetivistas también se supone, y dices, ¿cómo pueden ser los objetivistas una secta si son la gente que está exaltando permanentemente la razón? Y muchos son claramente ateos, o sea, pero son una secta. En el sentido que tienen una líder y lo que dice la líder va a misa y lo repiten una y otra vez y da igual lo que les critique, siempre dicen que eso ya lo han contestado en otro lado y les da todo igual. Vale, entonces, el movimiento antivacunas en Estados Unidos es relativamente potente. Hay una asociación que se llama Children's Health Defense, que está dirigida por Robert Kennedy, que es la vergüenza de la familia Kennedy. Si los Kennedy ya los podéis criticar como que si el abuelo o el bisabuelo era mafioso, que si le compraron, no sé quién le compró la elección al Kennedy que ganó y todos los demás, que son una familia muy ligada con corruptelas, dices, bueno, vale, pero no. Al final la degeneraron en un chalao que lleva muchos años siendo antivacunas, que ha defendido... ¿Algunos sabéis quién es Andrew Wakefield? ¿No suena el nombre? ¿Sabéis que existe o que se dijo en su momento que existía una relación entre las vacunas y el autismo? ¿No? Entonces, no, sí, esto no es moderno, esto digo que es antiguo, por eso. Jim Carrey, ¿sabéis quién es Jim Carrey, el actor? Y su mujer o pareja durante un tiempo, que era Jenny McCartney, que había sido Playmate de Playboy, una tía espectacular, un actor famosísimo, y todos defendiendo, ellos como a un hijo suyo, después de vacunarle. Meses después se vio que era autista. Pues ya tienes. Después, luego esto lo ha causado. ¿Cómo se dice en latín? ¿Cómo era? Y los que sabéis latín, latinajos. Que venga después no significa que sea la causa de. Pues esta gente, Andrew Wakefield, presentó un estudio, que es el que dio origen a todo esto,
que pasó el peer review, o sea, pasó la revisión por pares y lo publicaron, no sé si fue en uno de estos journal británico de medicina o algo así, famosísimo, hasta que alguien se dedicó a mirar y dijo, esto no, aquí los datos no concuerdan y además este tío resulta que tiene un conflicto de interés porque ha sido pagado por abogados porque esto van a ir a pleito para denunciar a las farmacéuticas, no sé qué. Le quitaron el título de médico, el artículo se retractó. Pero la gente sigue invitando al Andrew Wakefield a dar conferencias y a defender su postura. ¿Quién? Pues algunos del mundo friki austríaco liberal. Que muchos, no sé si son austríacos o están en el límite, o sea, muchas cosas de las que digo, bueno, esto no es el austríaco real, ¿vale? Pero está en las cercanías. Y algunos quizá no son liberales, sino que tienden a lo conservador. Pues vale. O están en el Partido Republicano. Vale. Entonces, el tema de las vacunas. Pocas contribuciones. A mí, nosotros somos individualistas y somos liberales, ¿no? Y el Estado le tenemos bastante manía. Otra de las críticas que se puede hacer, que hago yo a la escuela austríaca es ¿por qué estáis todo el rato diciendo el Estado es el mal, los impuestos son un robo y tal? ¿No podéis profundizar un poco más? Eso, como eslogan, vale, pero si eso es todo vuestro análisis, se queda en poco y además a mí acaba como no convenciéndome, cansándome. Entonces somos individualistas, pero resulta que cuando estudias la historia de la humanidad, dos de los mayores avances que han producido mejoras en bienestar, que dices, no se podrán cuantificar, de la cantidad de gente que no ha enfermado, que no se ha muerto, han sido bienes públicos, como han sido el alcantarillado, y junto al alcantarillado el agua potable. Y el agua potable quizá la podría proporcionar el mercado, pero normalmente no lo ha proporcionado el mercado. La han proporcionado los poderes públicos, los romanos, acueductos, todas esas cosas, ¿no? El alcantarillado igual. Antes la gente solía tirar las heces y la orina y todo por la ventana. Agua va, se decía, agua va. Sí, agua. Llena de mierda y orina y de lo que hiciera falta. Y daba igual y corría ahí por la calle. Hasta que se dijo, no, esto hay que acabar, ya no puede ser así. Y otra, las vacunas. Es decir, las mejoras en sanidad que han producido han sido brutales. Entonces, movimientos antivacunas, darles influencia, intentar darles la razón en medio de una epidemia mundial, que sobre todo al principio, o una pandemia que no se sabía qué narices estaba pasando y que aquello podía ser realmente peligroso después de las alarmas que hubo, aunque fueron al final falsas alarmas con las pandemias o cuasi pandemias anteriores. Vale, el tema de la pandemia y el movimiento antivacunas. Que insisto, que podemos criticar que muchas decisiones que se han tomado, que sí, que han sido excesivas, desacertadas, que las vacunas no son perfectas, que tienen efectos secundarios, sí, vale. Pero aliarse con lo más friki, lo más tóxico que hay en el movimiento, en el mundo de las pseudociencias, de las terapias alternativas, os doy ya un nombre. Lew Rockwell. ¿Sabéis quién es Lew Rockwell? ¿Nadie sabéis quién es Lew Rockwell? ¿Sabéis quién? Levantad la mano, ¿quiénes sabéis para más o menos? Bueno, los clásicos. El Mises Institute, sabéis lo que es el Mises Institute, ¿no? Está en Alabama, escriben artículos diarios. Os cuento una cosa. Yo fui el primero de toda la promoción de liberales que fue a la Universidad de Verano, el Mises Institute. O sea, Gabriel Calzada también fue, pero fue después. Y yo he invitado a todo el mundo y les digo, oye, ir al Mises Institute, ir a verlo, puedes aprender muchas cosas. Pero con el tiempo he ido viendo, joder, si hay un sitio y una persona ligadas o responsables de gran parte de lo peor de la escuela austríaca son ellos. Y ahora la gente le suele decir, ir a George Mason. George Mason está al lado de Washington, es una universidad pública, curiosamente, pero tienen muchísimo talento. Tienen gente que es puramente austríaca, como Pete Bethke, y el equipo de Pete Bethke, y hay gente buenísima, como, ¿cómo se llama el del de Invisible Hook? Siempre se me olvida. Pete Leeson, Christopher Coyne, ¿cómo se llamaba? Abigail, la que hemos hecho actividades con muchísima gente de ellos, y se me van a olvidar los nombres. Luego tienen otros que no son austriacos y que incluso lo dicen. Brian Kaplan hace mucho escribió un artículo de por qué no soy un economista austriaco. Robin Hanson, Tyler Cowen, Alex Tabarrok, que os animo a que leáis a todos. Pues Lew Rockwell fue el fundador del Mises Institute junto con Rothbard y junto con otra gente. Pero él tiene su propia página web, lewrockwell.com. Yo entro todos los días solamente para seguir viendo la cantidad de basura que puede producir un hombre. Es decir, parece que recolecta toda la mierda que hay en Internet y la recoge ahí. Ah, claro, todo lo que hay en lewrockwell.com es mierda, ¿no? Hoy sale un artículo de Matt Ridley, por ejemplo, criticando los excesos del catastrofismo climático. Pero hay alguien que sale siempre, o casi siempre, y es un tío que se llama Joe Mercola, o Joseph Mercola.
Si buscáis en productores de fake news o listas de productores de fake news, os va a salir el número 1, Josep Mercola. Número 2, una señora, una mujer, que es su mujer. O su señora o su pareja, no sé. ¿A qué se dedican estos? A vender suplementos vitamínicos y lo que llaman medicina natural, que en Estados Unidos mueve millones. Es una barbaridad de cantidad de dinero. Que son terapias alternativas, que en realidad son pseudoterapias. Son chorradas como la homeopatía que no funcionan, que no sirven para nada, pero que mueven millones. Entonces, millones y billones, sí. No tengo el número exacto. Si mueve millones, es que mueven millones. Que sí, que digo que si mueve es que mueve mil. ¿Vale? Entonces yo siempre me he preguntado, ¿o Lew Rockwell es muy tonto y cree en todo esto? ¿O simplemente es que el otro le paga? ¿O ambas cosas? Y probablemente ambas cosas. Pero hace tiempo también tenía enlaces casi todos los días a una página que se llama, acabo de mirar ahora si sigue existiendo, porque como dejé de verla, digo, ¿han dejado de existir o es que han dejado de pagar? Que se llama Collective Evolution. Entonces, joder, cuando ves evolución, joder, con lo que me gusta a mí la evolución y la biología, y los austríacos insisten en evolución, digo, Collective Evolution. Yo no sé si es un título engaño, pero luego es todo igual, pseudociencias, viajes astrales, misticismo raro, ovnis, o sea, todas las fricadas raras. Los chemtrails, ¿sabéis lo que son las chemtrails? Las estelas de los aviones, sabéis que cuando salís y veis un avión, os están fumigando. En realidad ese avión os está fumigando. O sea, los aviones llevan una carga, o sea, ahorran en todo el peso que pueden, pero todos están obligados por una conspiración gubernamental del nuevo orden mundial de la Agenda 2030, que seguro que Luis Gómez la criticará, que deben fumigarnos a todos, para lo que quieran. Vamos a recortar esta parte, ¿no? Sospeché de Juan Luis desde el primer día que lo vi. Dije, este chico es dedicado y muestra interés, hace cosas gratis. No puede ser verdad. Igual que sospeché de Belinda. Digo, ¿qué hace aquí una chica? Esta es una infiltrada que viene aquí a fastidiarnos. O sea, estará unos meses riéndose y luego mirar la cantidad de barbaridades que os he grabado y ahora me voy a reír de vosotros. ¿Vale? ¿En qué estamos hablando? Sí, Lew Rockwell. Entonces dices, sintiéndolo mucho, ¿cómo puede estar en el núcleo de una escuela que tiene aportaciones tan valiosas como todo lo que hace Mises de la imposibilidad del socialismo? Una teoría monetaria bastante buena, aunque la de Mises es bastante más floja de lo que todos los austríacos creen, y lo ha demostrado Rayo, y lo hemos visto luego los teóricos de la liquidez. ¿Cómo puede una escuela tener ese contraste entre aportaciones muy buenas, muy valiosas, y tanta mierda? Yo tengo una respuesta, que además es una respuesta a cosas que se dijeron ayer. No sé si fue Juan el que dijo, todos estos frikis que empezaban hace decenios con esto de las teorías queer, teorías de género o teoría crítica racial, hace 10 años, 20 años parecía que nadie les iba a tomar en serio y tal. ¿Y cómo es que han conseguido tener éxito? Esto es como inexplicable. Esto es inexplicable salvo que conozcas la teoría de señales honestas costosas. ¿Quiénes la conocéis? Los que me habéis leído alguna conferencia o algún artículo, alguna conferencia. La teoría de señales honestas costosas es muy importante, os la resumo rápidamente porque explica cantidad de cosas sobre la especie humana y sobre muchos animales que si no la conoces no entiendes o le vas a dar explicaciones falsas. La teoría de señales honestas costosas dice que la comunicación es enormemente importante entre seres vivos y especialmente entre seres vivos con aparatos cognitivos avanzados. Pero la comunicación puede ser falsa, en el sentido que yo te puedo mentir, yo te puedo engañar. Los animales y las plantas están constantemente intentando engañarse. El león no le dice a la cebra, estoy aquí, voy a atacar. No estoy aquí, no hago ruido, no huelo. O al revés, una serpiente dice soy venenosa y hay serpientes que tienen los mismos colores que las que no son venenosas para decir, bueno, soy venenosa, te engaño. O sea, el engaño es constante en la naturaleza. Entonces, una teoría que se refleja muy bien en un libro que se llama The Handicap Principle, el principio del handicap, de Amos Zahavi, dice que para que un mensaje sea creíble debe ser costoso. De tal manera que el honesto se lo pueda permitir, pero el deshonesto no.
Y esto, no quiero dar la charla solo sobre esto, leéis, buscáis el libro o buscáis un artículo mío donde resumo la teoría. Y entonces esto en los humanos es tremendamente importante porque los humanos estamos recurriendo a la comunicación constantemente. Entonces, una cosa para la que recurrimos a la comunicación es para mostrar de qué grupo somos y que somos leales al grupo. Entonces, de qué grupo somos lo podemos hacer mediante banderas, mediante uniformes, pero también lo solemos hacer mediante ideas, mediante cultura. Entonces, ¿por qué hay gente que cree en un único Dios y otros creen en tres en el sentido de la Trinidad? Pues porque son ideas simplemente distintivas y absurdas en el sentido de que son costosas y si te las crees, estás haciendo algo diciéndoles a los demás, mira lo que soy capaz de creerme, que es lo mismo que te crees tú y así demuestras que eres del grupo. Pues entonces, todas las fricadas, todas las creencias extrañas, un autor que hay muy bueno que escribe sobre todo esto es Michael Shermer, que además tiene un podcast muy bueno, si os interesan los podcasts y buscar, pues libros de Michael Shermer y el podcast de Michael Shermer. Explica eso, por qué la gente cree cosas raras. Entonces hay mecanismos psicológicos individuales, pero esos mecanismos sobre todo van orientados al grupo. La gente tiene ideas raras porque cohesionan grupos. Porque tú te ves, tú eres terraplanista, yo también. ¿Tú crees que nos están fumigando desde aviones? Yo también. Y te sientes especial. Todos los demás son una panda bobos que no se dan cuenta de que nos están fumigando desde aviones. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Y debemos salvar el mundo porque ellos son borregos que se dejan llevar, ¿no? Entonces digo, el movimiento austriaco es individualista, pero también hay una tendencia humana a formar grupos dentro de ese individualismo. Somos los individualistas y todos muy juntos, colectivamente somos los individualistas. Entonces, eso, el tema de Lou Rockwell. Y las vacunas y las fricadas de pseudociencia. Luego pasó algo parecido con la elección de Donald Trump. Os voy a hacer la pregunta y no voy a mirar, para que levantéis la mano honestamente. ¿Hubo fraude electoral y a Donald Trump le robaron las elecciones? No. No quiero saber, ahora me decís los demás ya. ¿Alguien ha levantado la mano? No hubo fraude electoral, a Donald Trump no le robaron las elecciones. Que la gente dice, los medios estaban contra él. Pues como en todas las elecciones, los medios están a favor de un candidato y otros de otro. ¿Cómo saberlo? Muy bien. La pregunta que hay que hacer siempre es, ¿y esto cómo lo sabes? Y hay cosas que quizá nunca las sepas con un grado de certeza del 100%. Y ahora, recordadme esto si no lo menciono, creo que una patología que tienen los austriacos es que recurren a la praxeología porque la praxeología es un método que al ser a priorístico deductivo, al usar la lógica, que supone que la lógica es infalible, te permite tener una seguridad absoluta en tus afirmaciones. Entonces vas por ahí, yo afirmo y tengo razón. ¿Por qué? Porque mi método es a priorístico deductivo. ¿Vas a ir en contra de la lógica? ¿Eres ilógico? ¿Te vas a contradecir? Y digo, bueno, esto parte de verdad es, pero ¿cuántas cosas puedes saber mediante este método? Muchas menos de las que crees. Y si resulta que hay muchas más cosas que es necesario conocer, que no se pueden conocer mediante este método, necesitarás usar el método que usa la ciencia normalmente o casi siempre, que es el hipotético deductivo. No realizar afirmaciones apodícticas y deducir verdades a partir de ellas, sino decir, a ver si... Y luego ir a la realidad y hacer estudios empíricos. Y luego discutimos a ver por qué los austriacos tienen esa fobia a lo empírico y a lo cuantitativo. Pero ¿cómo saber si a Trump le robaron las elecciones o no? Leyendo opiniones de mucha gente que te explica cosas. Es decir, si te explica, mira, en esta imagen se ve cómo impiden entrar en el lugar de recuento a los observadores republicanos. Entonces, si alguien lee eso, dice, ¡qué escándalo! ¿Cómo prohíben entrar a los observadores republicanos? O sea, qué jeta. O sea, no dejan que entren observadores, o solo observadores demócratas. Hasta que les busca. Entonces, cuando yo busco, haces refutación de esto en Google o en lo que sea. Refute this. Y te encuentras refutaciones. No están haciendo eso. Dentro hay observadores republicanos, los legales, los que tiene que haber. Es que fuera hay una serie de activistas republicanos, fanáticos de Trump, que se declaran a sí mismos observadores y que exigen entrar y que no pueden, es ilegal que entren.
Es decir, y a veces incluso en las imágenes les bloqueaban la vista con cartones o con papeles, con lo que sea, porque es que ellos no podían estar ahí viendo lo que estaba, los votos de la gente. Alguien con prismático puede decir, ah, mira, fulanito ha votado no sé qué. Mientras que hay gente que está autorizada para tener ese nivel de acceso, pero otros no. Y así con todo. Yo enseguida descubrí a un tío que se llama Isaac Saul, que se hizo relativamente famoso y dejó su trabajo y creó una newsletter que es de una calidad brutal. Yo dejé de seguirla porque digo, ya no doy para tanto contenido y su contenido es solo Estados Unidos, pero al que le interese la política en Estados Unidos, Isaac Saul y el newsletter Tangle. Hizo un hilo como de más de 400 tweets desmontándolo todo. Si es que lo desmontaba todo. Entonces ya cuando dices, si es que no queda ni una sola de los argumentos, ni uno. Que si había muchos affidavits jurados. Los affidavits jurados lo único que decían es, he oído un rumor de que ha habido un fraude. O algunos aseguraban que había fraude y los que lo aseguraban y se mojaban eran criminales. La mayor parte tenían un registro criminal, eran criminales. A los que ya les daba igual todo. A mí otra vez, ¿qué me da? Y así con todo, así con todo. Pues en España hubo gente en Libertad Digital, en ese momento estaba Elena Berberana diciendo las mismas gilipolleces una y otra vez. Luego han acabado muchos en 7NN y cosas así. Entonces digo, pero en Estados Unidos el Partido Republicano está hecho unos zorros por este tema. La única que se atreve a criticar a los demás es la hija de Cheney. ¿Cómo se llama? Liz Cheney, creo. No sé. Liz Cheney. Y claro, ¿no? Están los trumpistas fanáticos. Entonces, fíjate, una idea absurda, falsa si te molestas en buscar, que te hace una víctima. Esto fue muy interesante lo que nos contaron ayer. Te hace una víctima, entonces tienes derecho yo soy una víctima, luego no puedo ser culpable de nada, sino que al revés, deben resarcirme a mí, deben restituirme a mí en mis derechos. Entonces están insistiendo que si Trump ha ganado las elecciones y que él volverá a ser el candidato, lo siguiente. Entonces ver el mundillo liberal apoyando a Trump, que es que pocos tíos hay más tramposos, más mentirosos, que luego algunas de sus políticas fueran liberales, pero otras eran totalmente antiliberales, como el proteccionismo. Pero que les importara una mierda, con perdón, la verdad, y fueran ahí a ese nivel de fanatismo político. Yo he visto cantidad. O sea, yo reconozco que no tengo hecho un estudio sociológico cuantitativo de cuántas veces ha pasado, pues no tengo tiempo, pero es mi impresión. Yo sobre esto también compramos ayer por la noche los libertarios pro Putin. También así igual. Es un coste. Pero además es que fijaos una cosa, que lo preocupante es cuando tienden a coincidir. Entonces ya ves que es tema. Hay gente seria de estudios de psicología y política que dice: la gente no escoge su grupo político según sus preferencias ideológicas, sino que ajusta sus preferencias ideológicas al grupo político que ha elegido. Es decir, yo he decidido que soy demócrata. Luego, ¿debo estar a favor o en contra del aborto? ¿Qué dicen los míos? De nuevo, son dinámicas de grupo, perfectamente comprensibles cuando entiendes a los humanos como seres sociales. Aprovecho para meter aquí entonces una morcilla más contra la escuela austríaca, de lo que ha hablado. Esto ya no es mucha mierda, pero es preocupante. Se insiste tanto en el individualismo metodológico que no entienden por qué los grupos son tan importantes, por qué los grupos existen y por qué los grupos sí actúan. Ya os lo digo claramente, no solo los individuos actúan. Los individuos actúan y obviamente actúan intencionalmente y actúan no intencionalmente. Pero los grupos, en la medida en que estén cohesionados y coordinados, yo veo perfectamente normal decir que han actuado. Ahora Rusia o el ejército ruso ha atacado a Ucrania. Y Ucrania o el ejército ucraniano se está intentando defender. Pretender solo decir, no, son rusos individuales y ucranianos individuales, y no ver el fenómeno agregado colectivo, os va a llevar a no entender cantidad de cosas. Entonces solo os digo, no os encerréis en ese individualismo. No estoy negando que el individuo actúe, estoy diciendo, conviene ir más allá, porque si no, no vais a entender nada de sociología, no vais a entender muchísimos fenómenos de política o de psicología. Y os va a costar, oye, pero si a mí me costaba también al principio, yo era más, individual metodológico, pero vas viendo. Entonces, grandes cosas de la historia no las entiendes, porque cosas de la historia son resultado de acciones individuales, intencionales o no intencionales, pero si no las entiendes a nivel de grupo, es como hablar de un elefante y en vez de hablar del elefante, hablar de las moléculas del elefante. Estudiando psicología de masas también entiendes que eso puede ser desde un nivel metodológico, o sea,
Entender cómo actúa la masa, la sociedad y el grupo no deja de ser entender, pues, Vale. el estudio siguiente, por qué es una masa, por qué el individuo se convierte en masa. Que sí. Pero lo que... Bueno... Yo diría que es ambas cosas. Yo insisto, que el problema... Esto no es tanta mierda, sino que puede ser un problema de delimitación y de intereses. Creo que los austríacos deberían de obsesionarse un poco menos con el individualismo metodológico y escuchar a los politólogos y escuchar a los sociólogos. A veces os digo que en biología hay unas teorías que dicen de transiciones evolutivas, y esas transiciones son de individuos que se agregan, que se juntan y que constituyen individuos de orden superior. Una célula eucariota es una simbiosis o alianza de varias células procariotas. Un organismo multicelular es una alianza o colectivo o organización de muchas células individuales. Entonces tú me dices, Paco Capella está haciendo esto. Entonces otro te puede decir, no, son muchas células que casualmente van juntas y se mueven. ¿Por qué? Porque están cohesionadas y coordinadas. Dime, Juan. Vale. Sí. No, sí, os estoy dejando que hagáis ahora. Otro tema más, de igual. Esto lamento deciros, pero es que lo voy a decir sinceramente por sinceridad. A mí me preocuparía si el nivel académico e intelectual de la gente que contribuye a una escuela es bajo. Y yo lo siento, pero el nivel que veo en la escuela austriaca, hay estrellas como Rayo, pero es que Rayo no es solo austriaco. Si creéis que Rayo es lo que es por ser un austriaco purista, estáis totalmente equivocados. Rayo es lo que es porque se ha ido alejando del fundamentalismo austriaco y añadiendo cantidad de cosas. A Rayo no le da vergüenza hacer análisis empíricos y corregirse a sí mismo. Rayo, cuando era jovencito, era muy, muy austriaco. Y a algunos le fuimos dando golpecitos. Ve más para allá. Y él lo ha hecho todo el trabajo y lo ha hecho muy bien. Yo os digo esto porque lo siento mucho, pero artículos que leo en nuestra propia página web del Instituto Juan de Mariana a veces me dan vergüenza. Charlas que nos dan me dan vergüenza. Contribuciones al Congreso Austriaco, digo, joder. Entonces me pregunto, me sigo haciendo esta pregunta. ¿Atraemos frikis? ¿Atraemos gente que a veces no es muy buena? Y entonces me empiezo a preguntar, ¿tiene que ver con que no tenemos fundamentación científica o que en la escuela austriaca no la tiene? Yo intento meterla constantemente. Con perdón, los que saben matemáticas, las matemáticas se suele considerar como más difíciles. Luego la gente de letras a veces no da matemáticas, porque le tiene miedo. O que no saben hacer experimentos en laboratorio, que no saben hacer observaciones de campo, que no saben hacer análisis estadístico. Entonces yo me pregunto, ¿toda esta gente que critica las matemáticas en economía, la primera pregunta me hago, ¿sabéis matemáticas? Porque me parecería absurdo gente que critica las matemáticas y a la matematización en economía. Eso lo puede hacer María Blanco. María Blanco se lo ha estudiado y lo sabe. Pero que me llegue un chavalín y me repita lo que dice Mises o Rothbard o Huerta, yo digo, chaval, pero tú sabes lo que estás diciendo. Luego, que no se deben usar datos empíricos porque eso sería historia y porque no hay constantes. Yo le pregunto, ¿y de nuevo, eso cómo lo sabes? Necesitarás hacer un trabajo de campo empírico para ver si hay constantes o no. Yo te puedo dar la razón de que quizá no hay muchas. Y con esto no estoy dando la razón al mainstream. El mainstream merece muchísimas críticas. Estoy diciendo, o tenemos más cuidado, o todas las acusaciones que recibimos de pseudociencia nos las merecemos. Dime, que tienes, perdona, que no llevas la mano levantada mucho rato para no esperar. Venga, no, pero digo la... Y que los liberales, con la escuela austríaca, como defensores de la libertad, cuando empezó el periodo de la vacunación, lo que defendimos, al menos lo que yo diría que son liberales, es no que la gente no debiese vacunarse, sino que cada uno debería ser libre para elegir si se quiere vacunar. Y que el Estado no debería coaccionar a nadie para que se vacunara. Sí que es verdad que
había gente que creía que era una conspiración, que las vacunas te pueden volver autistas y demás. Pero creo que eso no son personas liberales, son personas conspiranoicas. Y conspiranoicas hay entre los comunistas, entre los liberales y entre los conservadores. Entonces, creo que la escuela austríaca no hizo más que defender una vez más la libertad de elegir, que creo que, sobre todo actualmente, es algo que escasea. Hay una cosa importante. La escuela austríaca y el liberalismo son cosas distintas. Eso debería, es decir, casualmente, vamos a ver, no casualmente, coinciden, pero se puede hacer a escuela austríaca sin ser liberal, aunque sería raro. De hecho, en el comienzo de la escuela austríaca, algunos de las figuras menos importantes no eran más bien socialdemócratas. Yo no soy experto en austríaca, pero algunos de los alumnos de Menger, no sé si Visser o alguno más, no eran particularmente liberales. Y puede haber liberalismo no austríaco. Hay muchísima coincidencia, estoy de acuerdo, pero... O sea, eso me parece un poco menor porque, no sé, realmente ahora mismo coincido, por lo tanto, a mí, por ejemplo, me es igual referirme a los liberales o a la escuela austríaca, pero al final es lo mismo, o sea, lo que se defiende por delante de, no de todo, pero como principal, es la libertad. Entonces, decir que los liberales o la escuela austríaca movió el tema de los antivacunas y demás, es que me parece erróneo, porque no se trataba de que no quisiera que la gente no se vacunara, sino que la gente pudiese elegir si vacunarse y no... Ese argumento es parcialmente correcto en el sentido de que eso ha existido. Ha habido mucha gente que ha dicho eso. Ha dicho, considero que las vacunas son positivas, incluso hay gente que dice, yo me he vacunado, pero creo que no hay que coaccionar a la gente o que el Estado no debe coaccionar a la gente para vacunarse. Eso me parece razonable. Pero yo te digo que cosas que he visto yo navegando por redes, por Twitter, por todas partes, eso no es lo único que se ha dicho. O sea, se han dicho muchas más barbaridades. José, ¿quieres decir algo ahí? No confunda lo particular con general. Yo considero que lo que vemos en redes sociales es absolutamente excepcional y perfectamente representativo y absolutamente simple. Luis, ojalá. Pero hay mucha gente liberal que lo ha llevado por bandera. Yo no estoy vacunado, yo no estoy vacunado. Sí, no, sí. Pero eso no es un no te vacunas. Ha hecho acto de enfrentar a la población del Estado para que no vacunara. O sea, pero tú que has enfrentado al Estado para no vacunarte. Lo que quiero decir es que a lo mejor... Yo he matado a alguien, me he enfrentado al Estado. Pero lo mismo. No es lo mismo. Vale. Vale. Ey. Oye, me parece... Esa consideración concreta no merece el tiempo que estáis pagando vosotros aquí. Vale, no, sí. Sobre todo, como no sé si hacer un chiste sobre Jesús, que no quiero que os haya ofrecido. Recuerda que solo me vais a tener unos minutos más y luego me tengo que ir. Mientras que vosotros vais a estar aquí y seguís discutiendo de esto, que me parece estupendo. José. Yo quiero hacer dos apuntes, pero antes había un momento de silencio de homenaje porque estoy flipando con tu conferencia. O sea, nunca había creído que del Instituto Juan de Mariana alguien iba a abordar ese discurso y me voy a quedar... O sea, te aplaudo con las orejas, ¿vale? Muchas gracias. De nada. Ahora, dos apuntes respecto al punto exacto en el que estamos hablando. Vale, primero, existe el efecto ejemplo. Es decir, el que no se vacuna y se llama Djokovic hace que otra gente le siga. Segundo, existe el efecto rebaño. El que no lo entienda, que se mire Quillet, que es una revista que yo recomiendo a todo el mundo que no sabe leer. Ya he terminado. Solo para que veas una... Relacionándolo con esto. Declaración en Twitter de una persona que escribe artículos en el Instituto Juan de Mariana. Es una paráfrasis, porque no recuerdo, la podría buscar. Dices, si no consideras que Trudeau, el primer ministro de Canadá, es un dictador totalitario, eres un retrasado mental libernazi. Este es Adolfo Lozano, que escribe en el Instituto Juan de Mariana, y yo le he advertido a su director que me parece que tenemos una mano demasiado abierta y pocos controles de calidad.
De nuevo, perdona, ¿cómo te llamas? Que te doy la razón en que yo no te puedo asegurar que esto sea representativo, pero que yo llevo muchos años, piensa que tengo muchos años. Yo he conocido a Luis Rockwell, que yo he estado en su despacho, le he dado la mano, he hablado con él, que yo conozco a toda esta gente, que yo he conocido a Hoppe, yo he conocido a Rothbard, no, a su mujer, si Rothbard se ha muerto. O sea, que llevo muchos años en esto. No estoy diciéndoos esto intentando crear un escándalo de algo que podría ser una mierdecilla y se apaga con una pisada. No, os estoy transmitiendo una preocupación y diciendo, y ofreciéndolos incluso como proyecto de investigación. Yo de vez en cuando a la gente en las charlas le digo, a un sociólogo, a alguien que quiere ir un poco más de la escuela austriaca, o antropólogo. Vale, Belina. Ya lo discutimos otro día. Sois lo mismo, pero con etiquetas distintas. Bueno, no. No, que no sé si conoces Axel Leijonhufvud. Es un señor que tiene un nombre muy raro, pero que deberíais leer, porque es un tío, es un economista, murió hace poco. Tiene artículos muy... Acabo de decirlo, que ha muerto hace poco. No sé, Axel Leijonhufvud, que ha muerto hace poco. Tiene algún artículo evaluando como a Hayek, a Keynes y a los mainstream, y súper sensato. Es decir, Keynes no dice todo tonterías, a Hayek hay que hacerle caso, pero Keynes no dice todo tonterías. Y tiene un artículo muy gracioso que se llama Life Among the Econ. La vida entre los econ, como si fueran una tribu, y te partes de risa. Entonces yo os invito, mira, lo podrías hacer tú, la vida entre los austríacos. Y hacerlo en parte en broma o en parte en serio, cualitativo, pero en parte cuantificar. La cantidad de artículos que he visto donde aparece la palabra nazi refiriéndose a alguien que no está de acuerdo conmigo sobre el tema de las vacunas. Yo he defendido en Twitter no que se obligue a la gente a vacunarse, sino que se puede, dentro de la ética de la libertad, simplemente basándose en el principio de defensa ante externalidades negativas, en la medida en que el riesgo sea cierto y grave, se puede pedirle al Estado que haga su función de obligar a la gente a vacunarse como mecanismo de defensa ante los demás. Si consideráis que esto es escandaloso, yo solo puedo pensar que es que no lo habéis pensado, es lo suficiente. Sería si la vacuna protegiera contagio. Bastaría con que tuviera efectos marginales. Yo lo que digo es que se puede al menos discutir, que se puede plantear. Pero hay gente a la que le planteas esto, solo se lo planteas ¡nazi! Pero vosotros sois... Pero si los liberales siempre vamos a ir, ojalá fuera la sociedad civil. Yo he escrito artículos... Eso lo entiendo mucho mejor a pedirle estas cosas, pero que a mí me da pereza. O sea, yo intento... Pero siempre vas a tener un problema, que es espacios públicos y transporte público. Y locales públicos. Entonces ahí vas a tener algo. Pero como eso no va a pasar mañana, no es una solución realista hoy. A ver, no sé si deciros algo más. Bueno, sí, no quiero dejar sin mencionar esto. A mí... Anímate, Paco. No, digo que no quiero dejar sin mencionarlo. Es que hace mucho tiempo... A mí, vamos a ver, yo insisto, cada vez que alguien viene a hablar conmigo... Es que hace poco... Me pasa... Yo no pretendo ser muy popular, ni lo busco, ni no sé, pero de vez en cuando se acerca alguien y yo suelo hacer caso a la gente y preguntarles, oye, ¿tú qué haces? Y te cuentan. Y yo no sé qué pasa, que se me acercan muchos frikis. Hace poco se me acerca uno... Chalao, me lo tengo que mirar. Supone atracción. Y me cuenta qué hace, pero ya me dice, no, pero tú y Rayo estáis equivocados en esto de la reserva fraccionaria. Yo ya empezamos. Lo busco en Google y digo, joder, otro chalao. Pero ¿por qué se me acercan a mí los chalaos? Y además dice... Pues si me conoces, joder, si me conoces, ¿sabes? No que te voy a mandar la mierda, sino que si escribo de ti o hablo de ti, voy a decir, chaval, eres un chalao. Es que es otro tema. Saco el tema de la reserva fraccionaria de la banca por decir, como un síntoma más de que en la escuela austriaca algo raro va mal. Porque es un tema que es clarísimo cuando lo entiendes. Hay un lado que tiene... Es que toda la razón y el otro está totalmente equivocado. El lado que tiene la razón es el de la liquidez, el lado que está equivocado es Huerta, Rothbard, Hoppe, todos estos. Y además os lo puedo decir con conocimiento de causa, porque todos, excepto uno o dos, hemos estado equivocados. Es decir, todos hemos entrado por Rothbard, Huerta de Soto, Hoppe, y nos lo hemos creído hasta que hemos leído a los demás, Selgin, White, todos los demás, y dicho, hostia, cómo nos han engañado. Todos, menos José Ignacio del Castillo
y Luis Alfonso, que es uno que trabaja en el Banco de España, que desde hace 25 o 30 años lleva intentando explicarle a Huerta de Soto por qué está equivocado y a Huerta de Soto le da igual. Entonces, todas esas cosas, recordad lo que os dije de la teoría de señales son estas costosas y por qué las cosas raras, las creencias raras, se utilizan para cohesionar grupos. Y yo tengo una explicación muy sencilla de todo eso. Esto no es un error, no es un problema solo académico, es un problema sociológico, psicológico de esa gente. No es capaz de reconocer que se ha equivocado, tiene un cierto nivel de fanatismo, no quiere perder ese capital social que hay en las relaciones que tiene por tener esa creencia. Y es que pasa exactamente lo mismo con las religiones. O sea, las religiones son cohesionadores de grupos mediante ideas peculiares, raras, falsas, absurdas. Que no quiere decir que las religiones sean malas en el sentido de que se dediquen a hacer daño. Solo digo que cohesionan grupos y esa cohesión del grupo te puede servir para que el grupo se defienda, para que el grupo se ayuden unos a otros. Pero si intentas hacer eso, examinar eso científicamente, vas a decir, aquí hay alguna serie de ideas raras. ¿Vale? Y con eso, venga. Bueno, no acabo, pero si estamos... Bueno, no sé si... ¿El qué? O sea, si lo que dices fuera cierto, que tiene sentido, es que... Vale, no, ¿quiénes? Perdona, ya me lo he dicho. No, ¿quiénes no estamos muy cohesionados? Los del Mises sí están muy cohesionados entre sí. Precisamente porque tienen esa creencia en la reserva fraccionaria. Los ANCAPs, hace poco ha surgido un nuevo instituto, el Instituto Molinari. ANCAPs. ¿Han invitado a alguien a que les lleve la contraria? No. Todo lo que han hecho es invitar a gente a que les dé la razón. No han invitado a nadie a que les diga los problemas del anarcocapitalismo son este y este. Venga, perdona. Oye, dime tu nombre ya que has hablado 2 veces. Así. María. A ver, es que se está contradiciendo. Antes estaba diciendo que el tema de la reserva fraccionaria y los importantistas, que está súper claro que llevan razón lo de la reserva fraccionaria y más. Y sin embargo, yo no veo nada de malo en que la escuela austríaca se discuta cuál es la opción más adecuada, porque ninguna es descabellada. Una puede llevar más razón que la otra, pero hay muchísimos autores muy destacados como Rothbard y la escuela austríaca que han defendido a los 100%, y no es por nada. Y además, respecto al discurso y sobre lo de los antivacunas, una última cosa es que a mí lo que me parece es un poco perverso que en el discurso se haga hincapié sobre los conspiranoicos dentro de los liberales o la escuela austríaca. Y no es un fenómeno que se dé solo entre los liberales, entonces sí sería preocupante, pero es un fenómeno que se ha dado entre todo el mundo. No, hay gente que no se define como una ideología y ha sido antivacuna. Entonces, es que, no sé, digamos, quitar, o sea, no sé. María, si lo he dicho al principio, he dicho, no sé si estos problemas son exclusivos de la escuela austriaca y del liberalismo, pero ¿dónde estamos ahora? En la casa de la escuela austriaca y del liberalismo. Evitar que alguien se diga, creo que mi ideología coincide con la de la escuela austríaca y soy antivacuna. No lo podemos evitar. O que echamos a todos los que sean antivacunas. Les criticas, les argumentas en contra, o les dices al menos, ¿podríais al menos no llamar nazi a la gente? Es decir, si defiende tu posición pero sin llamar nazi a la gente. Porque yo no me he dedicado a llamar nazi ni totalitario a nadie que tuviera una postura contraria a la que tenía yo. Si me dice, mira, creo que estás equivocado. Y luego lo siento, María. Sé que esto es chocante, porque ya ha habido incluso alguna persona que en alguna de las charlas que decía esto se levantaban ofendidísimos, porque es normal que cuando... Por eso que os he dicho de que las ideas nos definen como miembros de grupos y definen nuestra personalidad, nos molesta mucho que ataquen nuestras ideas, sobre todo las más absurdas. Es decir, a nadie le va a molestar que le digan, pues la ley de la gravedad, oye, que no depende de la masa y del cuadrado de la distancia, porque esas no las has hecho tuyas. Pero si tienes una creencia religiosa, al musulmán le dolerá que ataquen su fe, mientras que no le dolerá que ataquen la cristiana. Al cristiano le duele que ataquen lo suyo. Al 100%ista le duele que ataquen el 100%ismo. Pero el 100%ismo es que está totalmente equivocado. Pero totalmente. Es que es una postura ridícula. Ellos pensarán... Sé que es... Oye, que reconozco que no tenemos tiempo para explorar esto, pero está explorado en otro lado. Es decir, no veis mis charlas, mis escritos, los de Rayo sobre todo. No, yo solo digo que por la experiencia que he tenido, porque yo solo he estado estudiando en la UPE
montón de austriacos también y todo. Y bueno, ahí nos desprecian mucho los politólogos, porque dicen que somos hoy intervencionistas o justificamos otro tipo de cosas y es como solo explicarles que la realidad a veces es más compleja. Y yo lo que... Pero, no te he entendido. ¿Tú eres austriaco o tú eres politólogo? Yo soy politólogo. Ah, Yo soy politólogo. que te desprecian. Los austriacos te desprecian a ti. Sí, porque dicen que justificamos intervencionismo, ese es uno de los que intenta decir que la realidad es más compleja. Y a lo que voy es, las ciencias sociales, ¿qué es lo que buscan descubrir? Al final, todas las ciencias es la verdad, de cómo funciona la realidad. Yo creo en la libertad porque creo que eso es la verdad. Yo creo que el ser humano es digno y florece más cuando es libre. Pero al final, el centro de todo es la verdad. Entonces, yo entiendo al final su argumento cuando lo que ciertamente intenta decir es que los austriacos también somos tribales en muchas cosas. Y a veces somos dogmáticos, por más que digamos que creemos en la libertad de expresión, en lo que sea, en la libertad humana. O sea, por ejemplo, los choques que yo he tenido que, cuando hablar de política internacional, es decirle, mira, o sea, no todo funciona en base a utilidades económicas. O sea, la invasión de Ucrania es clara, es un ejemplo claro que aunque económicamente se esté suicidando Rusia y esté destruyendo Ucrania, hay otro tipo de valoraciones subjetivas también, porque los austriacos tantos hablamos de subjetividad, pero no pensamos que hay subjetividad en tantas otras cosas, pero ahí claramente no hay un análisis costo-beneficio económico. O, por ejemplo, que uno me decía, pero es que eso de teoría de juegos y aplicarlo en relaciones internacionales es una estupidez porque no hay una persona que se llame Estados Unidos y una persona que se llame Rusia. No. Claro que no hay una persona que sea Estados Unidos y Rusia, pero son organizaciones que tienen posturas institucionales y teoría de juegos te buscan para decirte que puedes hacer un tratado militar, pero a la hora que entre la guerra, alguien puede intentar ser el free rider mientras otra nación manda más tropa y de estúpida anda matando más gente, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que las ciencias sociales, y tal vez el mayor problema que a veces tiene la escuela austríaca es que se aísla en su propia economía, en sus propias teorías. Y Hayek, y la razón por la que Hayek fue tan criticado por otros austriacos fue que él intentó ir a otras disciplinas. Él intentó ir hacia el derecho, él intentó ir hacia la ciencia política, porque todavía no existía, pero de cierta manera es ciencia política. Él intentó ir hacia la psicología. Y como él intenta ir a otros lados y fue capaz de escuchar más otro tipo de disciplinas, él tiene un pensamiento más complejo y hasta más completo de distintas disciplinas. Pero claro, o sea, terminó siendo criticado por Mises en Mont Pelerin, que they're all a bunch of socialists, por intentar ir hacia otras disciplinas. Entonces yo lo entiendo muy bien. Claro, yo sigo creyendo que la economía austríaca tiene mucho que decir sobre lo que está sucediendo hoy día. O sea, no estoy diciendo que todo es una mierda, claramente. Pero recordarnos que por más que usemos la bandera del individualismo y de la libertad de expresión y el libre pensar, también como seres humanos que somos podemos caer en ese tribalismo y por tanto tenemos que estar en una constante vigilancia de que ese tribalismo y a veces las estupideces que salgan tienen que ser denunciadas y criticadas dentro de nuestro propio grupo. Entonces yo eso lo entiendo perfectamente. Por contarte experiencia personal no solo mía, sino creo que del colectivo. Yo creo que José Carlos lo podrá ratificar. El Instituto Juan de Mariana, inicialmente éramos todos austríacos, hiperaustriacos. Además, no ha habido más rothbardiano que yo. Dani Rodríguez Herrera, que es el que llevaba todas las redes sociales, sin preguntarme, cuando había que poner nicks, a mí me puso Rothbarín. Directamente. Y te estoy hablando de hace 25 años, o ya no me acuerdo cuánto, una barbaridad, 30 años. Es decir, ves las primeras charlas, las primeras universidades del verano y es todo hiperaustriaco, todo austriaco. Pero luego me da la sensación de que todos hemos ido madurando, reconociendo errores. Yo te digo que yo caí en el error de la reserva fraccionaria, pero de todo. Aún así puedo decir, yo decía, no sé nada de dinero, banca y finanzas. Luego podría estar totalmente equivocado. Cuando conseguí que me lo explicara José Ignacio del Castillo, le cogí y me dijo, léete esto. Pues, lo vi. Que se puede hacer la evolución y que no estoy diciendo que la escuela austríaca sea una mierda, pero estoy provocando para que veáis la mierda que hay o puede haber en la escuela austríaca. Y entonces que os digo que tengáis cuidado. Yo quiero decir un par de apuntes. Uno de ellos es que no hay ningún artículo del Juan de Mariana donde se llame Libernazi. Y otro que me alegro de que muy probablemente Anthony Fauci, que es el asesor médico de Biden, probablemente no vaya a ver esta charla porque ha dicho recientemente que
esto de la vacuna contra el COVID no funciona muy bien. Esto es un poco más por meterme contigo, pero no, en serio. ¿Alguna pregunta más? Porque ya tenemos que terminar. Tú tenías una, venga. Una última pregunta y terminamos. Eso no quiere decir así. No, o sea, bueno, dos comentarios, pero creo que el primero solamente por el tema de las señales honestas costosas, también para explicar un poco estas ideas de conspirativas típicas, ¿no? Yo creo que, bueno, tienen un componente, pero por supuesto no solamente lo agrego porque me parece importante, como de meme o de idea que, bueno, que entra muy bien en una cierta, no sé, preestructura cognitiva que tenemos, porque no es casualidad que pues, los psicóticos de todo el mundo siempre tengan alguna paranoia con las antenas, o con las paredes, o con los alienígenas. Y de igual manera, pues son como ideas que se repiten una y otra vez, y entre esas deben haber varias de las que has mencionado, pues, pero bueno, siempre complementa eso. Y un poco también que, por otro lado, yo, o sea, quería escuchar qué pensabas de la idea de que, bueno, también la ciencia, pues, necesita algo de disidencia, ¿no? Entonces, claro, yo no soy antivacuna, pero en ese sentido defiendo a los antivacunas por alguien que lo haga por principio de prudencia. Por supuesto, hay alguien que lo hace por paranoia, por un delirio, por una idea errada, pero alguien lo hará por una cierta prudencia, o también cuando regulan las fake news tampoco me gusta, y bueno, y entre otras cosas que a veces, sí, o sea, uno termina como de abogado del diablo, pero porque entiende que bueno, que siempre tiene que haber un espacio sí, de libertad y que se mantenga, aunque al principio esté lleno de basura, eventualmente puede salir algo, que ser un bello árbol de ideas. Hay muchas ideas que inicialmente se consideraron raras o heréticas y que luego han resultado ser verdades. El problema es que los frikis suelen ponerte de ejemplo todas esas como para decir, ¿ves? Como insinuar, yo podría tener razón. Pero entonces, no cargarlo, no, pero yo no me lo quiero cargar, solo, es decir, la ciencia necesita disidencia. Acabo la frase. La ciencia necesita disidencia científica. A lo que voy es que hay una frase que no he dicho que es muy importante. Yo a cualquiera de aquí que me veáis, que me vengáis y digáis cientificismo o cientifismo, diré, ¿pero tú sabes lo que es la ciencia? ¿Tienes práctica con la ciencia? ¿Has hecho algo de ciencia? Si te doy un paper, lo sabes leer, me lo resumes, me dices cuáles son las ideas principales, me interpretas un gráfico, me interpretas una ecuación. Es decir, qué osadía, con perdón, yo no me dedico a criticar el Código Penal si no lo conozco. Yo no soy jurista. Yo no conozco ni los artículos, ni qué dicen, ni cómo se interpretan. Entonces, tanta gente de letras diciendo eso es cientismo, eso es cientificismo. Y de nuevo os digo, esto es experiencia temporal, no lo tengo, experiencia personal, no lo tengo cuantificado, pero es que llevo muchos años oyendo estas cosas. Y cada vez que hago yo una presentación o escribo algún artículo y hay alguien que el único comentario que hace es Capella es cientificista. O Capellas es de izquierdas camuflado. Capella es un estatista camuflado. Yo lo único que puedo decir es, chaval, gracias por mostrarme en tan pocas palabras que eres tonto. Porque, o sea, el lenguaje es muy útil a veces. Bueno, muchas gracias.